Es decir, hay muchos atributos de líder, de liderazgo, muchos, ¿verdad? Pero uno de los más importantes quizá, imaginen ustedes un líder que se para a hablar y no habla bien, o no sabe qué decir. No puede ser. No hay un líder que no sepa hablar, ¿verdad? Si no sabe hablar, háganse cuenta que está, ¿qué? Perdido. Entonces, una de las cosas que ustedes tienen que dominar en este negocio es hablar en público. Y no solamente en público, sino hablar de uno a uno, de uno a dos, y saber utilizar las palabras en el momento apropiado. De hecho, cuando una persona aparentemente es importante, ¿verdad? Lo hacen hablar para ver si realmente lo es. Y entonces es un arte, ¿no? Saber usar las palabras. Que tenga suficientes palabras. Eso se llama elocuencia. Que te salga palabra tras palabra tras palabra, y sean las palabras que adecuadas al momento. Hasta para pelear. Necesitas las palabras adecuadas para el momento. Es decir, palabras bien escogidas. Palabras que tienen el significado que tú necesitas en ese preciso instante. Entonces hay algo en lo que ustedes tendrían que trabajar y perfeccionar casi y refinar, como dice Jim Rohn, sería que el uso de las palabras. Y aquí en México ya saben que somos así como que muy fijados en la pronunciación, que no te comas las heces, etcétera, etcétera. En otros lugares no importa tanto. Presidentes de la República pueden comerse las heces, Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, pero aquí no. Aquí la gente es muy fijada de cómo hablas tú, ¿verdad? Si eres profesional, bueno, que te expreses como profesional, ¿verdad? Y no puedes expresarte como costeño o tabasqueño, no. Tiene que ser. Entonces, muy importante eso. Que ustedes... De hecho, en Herbalife es muy fácil, te estás entrenando y entrenando y entrenando y entrenando. Y luego se ve quién ha estado entrenado en hablar en público, toma mejor el micrófono, así como sucede en la televisión, ¿no? Que entrevistan a alguien y el entrevistador habla mejor, más fuerte, y el entrevistado, ¡ay, sí! No sé, ¿verdad? Con toda la timidez del mundo. Entonces, uno de los atributos del líder es ese, saberse comunicar bien, con claridad. Y especialmente eso, ¿no? Saber expresar tus ideas, saber expresar tus emociones, porque las palabras no son más que traductoras, ¿no? De lo que piensas y de lo que sientes. Traducen. Obviamente a veces cuando ya se te acaban las palabras empiezan los golpes, ¿no? Porque ya no pudiste decir más. Tenías que expresar lo que tenías y ya no lo podías expresar en palabras. Ahora, las palabras no siempre lo expresan todo. ¿Han oído la frase de que no lo puedo decir con palabras porque no hay palabras que lo puedan describir? ¿Verdad? Y a veces en realidad no hay. O quizá esa persona que no las conoce. Quizá ahí existe la palabra que tiene el significado que él necesita en ese momento, pero él ¿qué? No lo conoce. Y entonces no utiliza la palabra adecuada. Y también sucede lo contrario, que utilizas palabras que con significados diferentes solo porque a ti te sonó como que así como que elegante en el momento y no era lo que querías decir. Ahora las palabras las usamos así verbalmente y también escritas, ¿verdad? Se hacen poemas con las palabras, pero también se pueden hacer insultos, ¿verdad? Por eso dicen que las palabras dan vida, pero también pueden matar. Hay una frase que dice que las palabras son más fuertes que una espada. Y es cierto eso. Puedes animar a alguien hasta el punto máximo, emocionarlo hasta el punto máximo, o ¿qué? Destruirlo. ¿Verdad? Las palabras no son más, son herramientas que necesitamos. ¿Verdad? Los animales tienen esos sonidos que utilizan en la comunicación. Sí, para pelear, para todo, pero no es la diferencia con los seres humanos, que podemos articular palabras. Y miren cuántos idiomas hay. Y lenguas muertas, ¿no? ¿Verdad? Que ya dejaron de usarse. Pero tú vas, por ejemplo, a Europa o vas a cualquier otro lugar. Por ejemplo, yo estaba en Italia y
y en cada lugar de Italia había un dialecto diferente, que se hablaba ahí mismo. Así como pasa en España, ¿no? Los catalanes y los vascos. ¿Sí? O sea, ¿cuántos lenguajes no se pueden crear? Increíble. ¿Sí? Como que cada quien va diciendo, pues, en vez de llamarle luz, vamos a llamarle paz, ¿no? Y ya. Y así. Entonces lo que significa en un lugar, una palabra a veces significa totalmente diferente en otro lugar. Pero sí es importante que el líder exprese sus ideas con claridad, si quiere dirigir bien a su grupo. De por sí es muy difícil entender cosas, sobre todo si son nuevas. Entonces a veces hay una frase que dice, preocúpate porque no te entiendan mal. Ya eso es suficiente, con que no te entiendan mal. Entonces imagínate un líder que cuando quiere explicar algo, le explica todo al revés. ¿Crees que eso va a tener efecto en su grupo? Su grupo no va a saber qué hacer. Si esta persona le explicó, ¿verdad? Le expresó las ideas, el plan, lo que hay que hacer, totalmente de forma confusa. Porque quizá primero él no lo tenía claro acá, entonces no lo sabe explicar bien. O quizá lo tiene claro, pero él a la hora de explicarlo no encuentra las palabras que lo explican, ¿verdad? Y siempre nos vamos como con la sensación de que no lo dijimos todo. ¿Les ha pasado? Pues, quizás si he dicho tal cosa, eso hubiera hecho la diferencia. Y a veces parece mentira, una palabra hace toda la diferencia. Entonces tú en tu presentación tiras así como que escopetazos, ¿no? De ideas, de conceptos, porque no sabes cuál le va a hacer clic a aquel. Y es claro, entre más información tienes, más información captas. Entonces, el punto número 1 en la comunicación, ¿verdad? El punto número 1, anótenle ahí, es ten algo bueno que decir. Ten algo bueno que decir. Si vas a hablar, primero preocúpate por tener algo bueno que decir, ¿verdad? Es como las computadoras. Lo que tú le escribes es lo que sale cuando la aprendes. No puede ser diferente. Tú solo puedes hablar de lo que sabes. No puede ser de otra forma. No puedes compartir lo que no tienes. No puedes hablar de lo que no sabes. Entonces la clave para tener siempre algo bueno que decir, anótenle ahí, se llama ¿qué? Preparación. Preparación. Se llama preparación continua. Se llama trabajar preparándote para el momento, para la ocasión. Vas a hablar 1 hora, tienes que preparar información para un día. Vas a hablar 1 hora. Pero si tú vas a hablar 1 hora y solo preparas información para 1 hora, se te va a ir todo en los próximos 10 minutos. Y el cerebro se va a quedar, ¿qué? Como que vacío. ¿Y ahora qué digo? Y ya, se fue. Sobre todo si no estás muy hábil en hablar en público, ¿verdad? La gente que empieza a dar reuniones, ¿qué le pasa? La reunión de 1 hora la hacen 5 minutos. Y se le fue. ¿De qué está hablando eso? Falta de preparación. No tiene las ideas, no tiene el conocimiento, no tiene la información. Obviamente a veces es un poco difícil poder mantener en tu memoria activa toda la información de un entrenamiento de todo un día. Necesitas que notas que te vayan recordando los siguientes puntos, obvio. Pero hay ocasiones en las que para 1 hora, para media hora, no necesitas realmente estar viendo notas, ¿verdad? Ahora, no hay nada malo en eso. Yo me valgo de la computadora. Escribo ahí todo lo que quiero decir para que no se me olvide nada. Y no me vaya yo con la sensación de que, ¡ay! Se me olvidó decir tal frase. Por eso me gusta la computadora. Ahí la anoto que todo. Y no se me va nada. Un razonamiento lógico, ¿verdad? Porque si no hay gente que habla así como que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Empieza a hablar de una cosa y sigue con otra y lo que se le va ocurriendo. Entonces tú tienes que llevar así como la cena, ¿qué? Un programa. ¿Verdad que sí? No puedes empezar por el postre. Tiene que ser, ¿qué? Un programa. ¿Qué va primero? ¿Qué después? Y yo sé que hay gente a la que no le gusta como que programar. Dice, no, mejor lo espontáneo. No funciona así. No funciona así. Tienes que ordenar el día. Tienes que ordenar la semana.
Tienes que ordenar las vacaciones. Tienes que ordenar el vestir. Casi a todo tienes que ponerle ¿qué? Orden. A todo. Ordenar los gastos. Todo tienes que ordenar. Entonces, número uno, tener algo bueno que decir. Y la clave es ¿qué? Preparación. Y se llama preparación continua. De todo el tiempo. Tienes que estar alerta, captando información todo el tiempo. Todo el tiempo. Jim Brown nos dijo allá en Cancún, saborea las experiencias. Que no solamente pasen las experiencias, sino que ¿qué? Vívelas y saboréalas. Te voy a decir por qué. Si no las saboreaste, ya se fue. Y podrás vivir otras, pero ¿esa qué? Se fue. Se fue. Más vale que la experimentes bien, la saborees y entonces te queda como huella de lo que sucedió. Especialmente las experiencias negativas, la adversidad, te va a servir en el futuro. Gran parte a veces del problema de reclutar gente en este negocio es cuando no has tenido suficientes experiencias negativas que expresen que tienes suficiente madurez. Porque madurez significa poder entender ¿qué? La parte negativa de la vida, la parte de los problemas. No, este es muy superficial, este no entiende lo que es estar sin dinero. Este no entiende, este no me entiende a mí. Él no sabe lo que es estar sin trabajo. Cuando tú tienes suficiente experiencia negativa, te sirve positivamente. Mira qué interesante. Entonces tienes que acumular ese tipo de experiencias, vivirlas realmente. Es parte de tu entrenamiento, es parte de tu información, es parte de tu escuela. Irlas acumulando ahí. Por eso aquí a veces la gente que viene de niveles inferiores recluta mejor que la que viene de niveles superiores. Porque dice, no, este no sabe. Este no sabe lo que es vivir allá en la Bondojito. Este no sabe. Eso lo ha vivido allá en las lomas. Él no puede entender lo que es ir a un restaurante y ver primero el precio, después lo que voy a comer. Él no lo sabe. Él viaja en avión y no sabe lo que es ir en autobús. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Acordar esas experiencias? Sí, yo también. Sí sé lo que es no tener para pagar la luz. Claro que lo sé. Deja contarte mi historia. Entonces es muy importante eso. Se llama ¿qué? Preparación continua. Continua. ¿Verdad? Entonces se llama eso. Conocimientos, información. Y cerciórate de eso. De que se quede ¿qué? Grabado. No vayas a tener memoria de teflón, que nada se le pega. Necesitas que se le pegue, ¿verdad? Que se le pegue. Y especialmente poner atención a los detalles. A los detalles. Especialmente a los detalles, ¿verdad? Porque se nota. Si hiciste tu tarea, se nota. Si leíste el libro, ¿qué? ¿Se nota? ¿Verdad? Se nota. Y si no lo leíste, se nota. Si estás viviendo tu vida, se nota. Y si no, ¿qué? También se nota. Entonces, muy importante eso, preparación continua. ¿Cuáles serían los puntos clave para esa preparación continua? Número uno, interés. Interés. Estar interesado en tu preparación. Estar interesado en tu negocio. Estar interesado en qué pasa con el mundo, con la sociedad. ¿Qué está pasando con el gobierno? Saber. Si no puedes pasar la vida nada más así, no puedes dejar que los días pasen. El buen líder aprende de cada día que pasa en su vida. Le preguntaron a un sabio, si usted le dieran 100 años más de vida, ¿qué haría con ellos? ¿Cómo los viviría? Dijo, es muy sencillo, los viviría ¿qué? Día a día. Es muy sencillo. Solo tienes que vivirlos, pero no pasarlos así como que dormido. Entonces, ¿cuál es la clave? Estar alerta. Alerta a lo que sucede. Mirar a todos lados, oír lo más que puedas, oler lo más que puedas, saborear lo más que puedas. Dos cosas importantes en las que tienes que estar interesado. Número uno es la gente. Imagínense este mundo sin gente, ¿qué sería? Nada. ¿Cómo se vería esta oficina sin gente? ¿Saben cuándo se ve bonita? Cuando tiene los adornos, ¿qué? De las gentes. De las gentes. Quítale gente y por más bonita que esté, no sirve de nada. Necesita ¿qué? Gentes.
Esos gritos, esos conflictos se necesitan ahí. El vivoreo se necesita ahí. Se necesita. La gente, ¿verdad? Las personas que te rodean. ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? ¿A dónde van? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cómo se visten? ¿Se visten bien? ¿Se visten mal? Qué bueno que hay esa diferencia, ¿verdad? ¿Qué opinan? Y luego, ¿qué? La vida. Y especialmente tu propia vida, ¿no? ¿Qué onda con tu propia vida? Tienes casi que estudiarla. Que estudiarla. No pasar los días. Casi la pregunta es, ¿qué puedo sacar de este día? Y especialmente estar interesado en ¿qué? En progresar día a día. Porque aquí no hay, hoy no subí ni bajé, hoy ¿qué? Es imposible que te quedes estático. Normalmente, si no subiste, preocúpate, porque entonces ¿qué? Bajaste. ¿Verdad? Si no bajaste, no te preocupes, porque seguramente ¿qué? Subiste. Entonces la clave es esa, que no dejes que los días nomás se te vayan. Y alguien te pregunte ¿qué? Cuéntame del año pasado. Y dices, no te puedo contar nada. ¿Qué viviste el año? No, nada. Fue igual que todos los años. Y no es cierto, no hay días iguales a los otros. Por eso decimos, ve a todos los entrenamientos. ¿Por qué? Porque no todos son iguales. Igual, este cassette no va a ser exactamente igual al anterior. ¿Por qué? Porque todos son diferentes. Es lo bueno en este mundo, todo es diferente. Tú agarras una flor y agarras otra de la misma planta y son ¿qué? Diferentes. Diferentes. Agarras un hijo y agarras otro de la misma madre, ¿son qué? Diferentes. Esa es la maravilla de la creación, ¿no? Que todos son diferentes. 6,000 millones de habitantes y todos son ¿qué? Diferentes. ¿Y adivina qué? Los comparas contra todos los que se han muerto, que quién sabe cuántos sean. Si tú los pudieras revivir, todos serían ¿qué? Diferentes. Bueno, ahora están haciendo la onda de la clonación. Y aún así, físicamente salen iguales, pero en experiencias, en personalidad y en actitudes son ¿qué? Diferentes. Es la clave aquí, la diferencia. Entonces, ¿saben qué queremos? ¿Qué? ¿Saben qué quieren los seres humanos? ¿Qué? Hacer todo ¿qué? En serie, igual. No, y qué bueno que no se pueda. Imagínate que así fuera, todos iguales. ¿Para qué vas a Rusia si todo va a ser igual? ¿Para qué vas a España si todo va a ser igual? No, más bien que viva la diferencia. Qué bueno que seamos diferentes y tengamos toda esta gama de diferencias. Qué bueno. Entonces, entre más te intereses tú por la gente y por la vida, más información vas a tener para tu propio arsenal de conocimientos. La clave es que lo que tú hables sea algo así como el puntito de un iceberg. ¿Saben lo que es un iceberg? El hielo todo está abajo y tú ves una puntita solamente. Está chiquito, como el que destruyó el Titanic, ¿no? Así, esa es la clave, que tengas información para varios días. Y yo alguna vez le dije a la gente cuando daba mis primeros entrenamientos, decía, hey, podíamos quedarnos hablando ¿qué? Toda la semana, y voy a tener suficiente información para cubrirlo toda esta semana. Eso fue hace años, ahora tengo información ¿qué? Para todo un mes. Podíamos quedarnos, tomar como así, como que un curso, como un retiro, y podernos hablar de los temas del éxito, ¿verdad? Y salir de ahí, sí, como que inyectados por todos lados, ¿no? Sería ideal. Entonces, esa es la clave: interés. La falta de interés se nota. Dices tú, mira, este es el libro que puede ¿qué? Darte las ideas, darte la información. Aquel medio lo y lo deja ahí. Se nota la falta de interés. Si tienes mucho interés, también ¿qué? Se nota. Y ahora andas citando muchos libros que leíste, ¿verdad? Ahora, si tú tienes problemas para memorizar, la mejor solución es ¿qué? Léelo varias veces, hasta que se te quede ¿qué? En la memoria. No sabes cuándo vas a necesitar esa información de ese libro. No sabes cuándo. No sabes en qué plática la vas a necesitar, ¿verdad? Y la clave es tener la información. Esa es la clave. Que no inventes cuando se te acabó la información, porque es típico. Gente que viene y te dice más de lo que sabían.
¿verdad? Entonces la clave es que tengas ¿qué? Toda esta información, y que sea información, anótenla ahí, progresiva y acumulativa. ¿Verdad? Que el segundo año no sea la misma cantidad de información que tenías en el primero. Más bien el segundo año tenía que ser ¿qué? ¿El doble? Al tercer año deberías saber ¿qué? ¿El triple? ¿Verdad? Que no pasen 10 años y diga, pues este dice lo mismito que decía hace 10 años. No puede ser. Tienes que por fuerza ir ¿qué? Adquiriendo información. ¿Verdad? Se llama curiosidad la clave. Como un niño que está curioso por saber lo que. Todo. La clave es que te quedes en la edad de los porqués toda tu vida. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué no así? ¿Y por qué no allá? Y todo eso. ¿Verdad? Pero que se note que es una ¿qué? Curiosidad con el fin de aprender. Que no sea un porqué de una serie de preguntas tontas, ¿no? Ay, este no entiende. Ya se lo dije 10 veces y sigue preguntando el mismo por qué. ¿Verdad? Porque es lo que mueve la ciencia. Bueno, ¿y por qué esto? Bueno, ¿y por qué lo otro? ¿Verdad? Bueno, ¿y por qué la Tierra? ¿Y por qué el Sol? ¿Y qué distancia hay? Y vamos a saberlo todo. Quizás sea imposible saberlo todo. ¿Verdad? Quizás sea imposible saberlo todo. El otro día leí una frase que decía, quizá vivir en la Tierra sea caro. Pero recuerden que eso conlleva una vuelta al sol cada año. ¿Verdad? ¿Es así? ¿Y por qué es así? ¿Quién sabe? Vamos a investigarlo. ¿Y por qué? Yo no sé. Bueno, vamos a estudiar. Entonces la clave es esa, curiosidad quizá, es el motor del interés. ¿Verdad? Mejor que preguntes y te digan, eso no se pregunta, a que te quedes, ¿qué? Con la duda. Y te quedes callado. Ahora la clave es hacer preguntas ¿qué? Inteligentes. Muy diferente preguntar por preguntar. En la pregunta se sabe si el que la hace sabe o no sabe. ¿Verdad? Si la pregunta es porque a él le falta conocimiento o porque aparentemente ¿qué? Quizá tiene ya mucho conocimiento. ¿Me explico? Si aquí estuviéramos presentando el plan de mercado, las preguntas de un equipo de presidentes serían muy diferentes a las preguntas de un nuevo invitado. Quizá el nuevo invitado ni siquiera sabe qué preguntar. ¿Se han encontrado con esa situación? Pues pregunta. ¿Y qué te pregunto? A veces para preguntar necesitas información. ¿Verdad? Ahora, si tú solo preguntas nada más por preguntar, a veces puedes caer en el fastidio. ¿Verdad? A ti te encanta que te pregunten, sobre todo cuando es una pregunta de alguien que sabe. ¿Verdad? De alguien que quiere ser instruido. De alguien que tiene una sincera duda y falta de información. ¿No molesta esa pregunta? Porque esa pregunta genera discusión. Una discusión sana. ¿Verdad? También los tontos preguntan. Y hacen preguntas ¿qué? Pues tontas. Ay, qué pregunta tan tonta. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la clave? Interés, curiosidad. Siguiente punto, sensibilidad. Para llegarle totalmente a la gente, de forma total, completa, la clave es ¿qué? Haberlo sentido. Que la experiencia sea parte de ti. Que haya sido tocado por la parte adversa de la vida. La clave es esa, ser sensible a todo lo que sucede. Sensible, no hipersensible. Porque el que es hipersensible, más bien todo lo que sucede le molesta. Pero tienes que ser ¿qué? Sensible. ¿Me explico? No pasar así como que no sucedió nada, como que insensible, más bien sensible. Todos estamos experimentando cosas, todos experimentamos calor, frío, dolor, una que otra vez, pero la clave es que seas sensible, ¿no qué? Hipersensible o insensible, que estés en el otro lado de la moneda. Necesitas esa sensibilidad para tocar a otro, ¿verdad?
Hay gente que es tan sensible que con cualquier cosa llora. Es bueno, ¿verdad? Porque todo eso se va a manifestar. El drama de la vida que has tenido o que has visto que tienen otras personas se va a experimentar en tu lenguaje, ¿verdad? Y inmediatamente nos damos cuenta qué tan sensible es esa persona. Ahora, si toda tu vida no has tenido ningún problema de nada, dice Jim Rohn que quizá vete y búscate algunos, ¿no? Para que puedas entender esa parte. Quédate sin dinero un día o sal sin la tarjeta de crédito un día, a ver qué pasa, para que puedas entender esa parte, porque no es fácil entender la parte que no has vivido. ¿Cómo entiendes a alguien que está en la cárcel si tú nunca has estado? ¿Cómo podías tú escribir al respecto si tú no has estado ahí? No podías ni escribir ni hablar. Muy diferente al que está ahí, ¿no es cierto? Tú quieres hablar de estar en la cárcel y está uno que fue encarcelado, te dice, no es, tú no sabes lo que estás diciendo. Eso no es así. ¿Nunca has estado perdido en un lugar? ¿Cómo puedes hablar de eso? Siempre has tenido dinero en el bolsillo, siempre tu vida ha sido segura. ¿Cómo puedes hablar de alguien que no tiene dinero? Lo que es eso realmente. Que se acabó el dinero y todavía faltan, ¿qué? 15 días para que se acabe el mes. ¿Cómo puedes tú hablar de eso? ¿Se nota cuando tú hablas algo que no has vivido? ¿Se nota? Que no estás como que inventando una telenovela, ¿se nota? Y entonces ya con eso vas a limitar, ¿qué? El conquistar a otra persona. Porque gran parte del trabajo del líder, anótenla ahí, es conquistar gente. Conquistarlos. Como un político que conquista a otros. Y lo lleva a su misión. Lo conquista y lo pone a trabajar. Lo conquista y le contagia las metas. Pero si aquel nota que este líder no estará dispuesto a luchar brazo con brazo, hombro con hombro, quizá no va a ser conquistado. Los reyes tenían que pelear con sus ejércitos. No podían nada más, vayan ustedes, yo no. ¿Verdad? Entonces, muy importante. Entonces, madurez es igual a eso, a entender lo que es la tragedia, lo que es el fracaso, lo que es el sufrimiento. Si te falta a ti esa parte, te van a considerar superficial. Este no sabe lo que dice. ¿Se puede aprender un poco con la historia de otros? Sí, pero no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Tú tienes que vivirlo para que tú sepas la distancia que hay entre el fracaso y el éxito. Quizá nadie pueda explicar lo que es llegar a equipo de presidentes hasta que ¿qué? Hasta que llegas. Quizá José Manuel ya nos puede explicar ahora. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llega ahí? ¿Qué se vive en el proceso? Porque a veces lo más divertido es la historia, ¿no? No la llegada. Pero si tú no has estado ahí, quizá no lo puedas entender. ¿Qué distancia hay entre mayorista y presidente? ¿Qué distancia hay? ¿Cómo se ve eso? Y luego cómo se ve cuando llegas arriba. Todo lo pasado, ¿qué fue lo que sucedió ahí? ¿Verdad? Pues tienes que saber entender la distancia que hay entre una cosa y otra. Entre la pobreza y la riqueza. ¿Qué distancia hay realmente? Entre tener y no tener. Entre la escasez y la abundancia. O entre la enfermedad y la salud. ¿Has estado enfermo alguna vez? ¿Verdad? Entonces, el contraste es importante. Porque ahí es donde se aprenden los verdaderos valores. Ahí es donde asignamos valor real a las cosas. Cuando tú vives el contraste. Estás en una buena casa y te la quitan. Ahí es donde sabes qué es eso. ¿Verdad? Mientras, créame, es difícil de entenderlo. Si tú no has estado en esa situación, el que nunca ha trabajado, ¿creen que lo puede entender? Pues no. Digo, él puede hacer un esfuerzo, puede ir y meterse en las historias de otros, ver telenovelas, no sé, acompañar a su papá o a su mamá algún día al trabajo, pero no va a ser igual hasta que él esté, ¿qué? En eso. Una mujer que no ha estado embarazada y no ha tenido un parto, se puede dar una idea, sí, pero no va a hablar igual de lo que leyó en un libro a lo que vivió, ¿me explico?
Eso es lo que quiero decir aquí. Que hay gente que se puede dar una idea, pero no lo va a lograr hasta que no lo haya, ¿qué? Vivido. Porque no es lo mismo ver a alguien quejándose, dice, ay, debe dolerte mucho. Hasta que no, ¿qué? Lo vives, ¿verdad? Entonces tienes que, a veces, ¿qué? Que fracasar un poco para poder apreciar lo que es el éxito. Perder un poco para poder saber lo que es recuperarlo, ¿verdad? Haber sido pobre para poder sentir lo que es ser rico y apreciar mejor lo que es la riqueza. Porque hasta que tú te metes en los zapatos del otro realmente y caminas ahí 3 kilómetros cuando tú sabes cómo son esos zapatos, ¿verdad? Y si tú hiciste ese trabajo de vivir la experiencia y la tienes viva ahí, se va a notar cuando hables. Se va a notar. Imposible que no se note, a menos que tú lo trates de ocultar deliberadamente, lo cual no les aconsejo. Hay gente que su historia, su testimonio oculta, ¿qué? La parte oscura, la parte donde le salió mal, y solo quiere hablar de lo bueno, y él no sabe que eso no es identificable. Tienes que meterle la parte dramática, el drama. Sí, es cierto, pasé por esto, sufrí esto, y ahora sí conquistas a la gente. ¿Me explico? Entonces, exponerte a ese tipo de experiencia. Siguiente punto, notas, tomar notas para tu preparación. Tomar notas. Tuve que aprenderlo en Herbalife, tomar notas. Sí es cierto que tomaba notas en la universidad, pero una vez que salí de ahí, cerré mis cuadernos. Ya no tomaba notas, ¿verdad? Y es muy fácil que, ¿qué? Que se te vayan de la memoria. Como los chistes, ¿no les ha pasado? ¡Ay, un buen chiste! ¿Cómo era? Y no tomaste nota de él. Yo ahora tengo mi archivo de chistes en mi computadora. Por supuesto. Me los copio de la televisión a veces, ¿no? Sí. De los comediantes. ¡Ay, buen chiste! Rápido lo anoto. Y luego lo paso a mi computadora. ¿Sí? Sí, si no, ¿qué? ¿Se te olvidan? Se te olvidan. Vas a dar un entrenamiento y abres la carpeta de chistes para que te acuerdes de algunos. ¿Sí? Sí. Dicen que la clave para cuando te juntas con gente es que saber bailar, saber contar chistes, ¿verdad? Si quieres ser como que, y cantar, ¿no? Si quieres ser ahí como que el centro de la atención. Claro que es gratis. Claro que es gratis. Pero eso conquista gente, ¿no? Si es bueno para contar chistes, bueno para bailar o bueno para cantar, ¿verdad? Te invitan a todas las fiestas. Invita a fulano, esa ameniza tu fiesta. ¿Sí? Entretiene a la gente un rato, ¿no? Entonces, eso, toma notas de todo, ideas, experiencias. Anota todo en tu agenda. Mucha gente solo lleva agendas futuras, ¿no? ¿Qué voy a hacer en noviembre? ¿Qué voy a hacer en diciembre? ¿Qué voy a hacer? Pero nunca lleva una agenda, ¿qué? Pasada. ¿Me explico? Por ejemplo, hoy, como le dice el ginecólogo a las señoras, ¿no? Anote, por favor, sus periodos de menstruación, ¿no? Porque luego le preguntan, ¿cuándo fue? Ay, no sé. Entonces así, ¿verdad? Vas llevando como que una especie de diario, pero no es diario, sino más bien una agenda, ¿no? ¿Verdad? Tal día fui a una tal fiesta. Tal día nos fuimos de vacaciones, tal día salimos, tal día llegamos. Así un año después, oye, ¿cuándo fue realmente? ¿No les ha pasado? Oye, ¿cuándo fue? Ahorita te digo. Sí, mira, salimos tal día, llegamos al lugar tal día, nos regresamos tal día. Ah, de veras. ¿Es así? Si no, en la memoria, ¿qué? Se olvida. Ya no sabes si fue el año pasado o hace 3 años o hace 10 años. Imagínate cuando vas a contar tu historia. ¿Qué pasa si tú dices una fecha por otra?
O dices, no, espérate, es que no era así, sino así, pierdes credibilidad. Este no sabe lo que me está diciendo entonces. ¿Qué fue primero entonces? Y ya pierdes credibilidad. No hay como que hablar, ¿qué? A la segura, ¿verdad? Llevas como que tu historia hecha.